me imagino como quitan a los hijos hace rato, ¿no? Suben acompañados muchos, ¿no? Ajá, a ver, me voy al cerro entonces, Rita, te dejo un rato. No te preocupes. Vengo en un par de horas. Bueno, el cerrito de Boxapata está muy cerca. 2 horas, yo creo que te vas más allá de la Soguín. Es que yo me tomo mi tiempo para hacer las cosas. Bueno, Manolo, ahí estamos viendo a todos los integrantes ya de los sicuris de la Asociación de Zampoñistas del Altiplano Barrio Boxapata, Puno. Ellos son los quienes están pues ya en escena. Y me gusta acá que hay muchos personajes diferentes a los que hemos estado viendo en otras agrupaciones, ¿no? Aparte de los clásicos, mira, tenemos ahí en pantalla un gran colorido, un gran número de personajes vistosos que todavía en realidad no sabemos qué representan. En este caso sí, ¿no? Es el ángel, es el arcángel. Pero acá tenemos una mezcla de... Esa es una cabeza como de cabra. Y algunos, mira, si te das cuenta también, si vemos y observamos, Manolo, hay muchas figuras que se incorporan y le dan un valor agregado. Y por eso yo decía en un momento dado que también los sicuris, conjuntos como este, acogen a todos los turistas, a todos los personajes que se incorporan, ¿no?, a estos conjuntos. Así que todos son bienvenidos, acogen a todo tipo de personajes y figuras también los sicuris. Y estamos escuchando los truenos también, pues, que no está salida con los truenos. Exactamente, la naturaleza también está participando de esta fiesta. Pero la gente emocionada, vamos a escuchar un poquito también. Vamos a verla de cerca, claro que sí. Interpretan esos valiosos instrumentos. Zapata. No, yo soy bien puneña. ¿Así? Bien. ¿Qué tal los ánimos a esta hora del día para seguir bailando? Yo vengo de Lima, es la primera vez que me encanta. ¿No te ha afectado la... No me ha encantado, me encanta. Las dos vienen de Lima? Ay, yo digo que soy de Puno. Pero tú pareces de toda la vida acá. Pues ahora ya disfruto nada más a bailar, mejor por la danza y por la Virgen. Por la Virgen todo. Me recomiendan al Perú que vengan el próximo año. ¿Tienen qué? Y que baile. Muy bien, mucha suerte. Así es, queridos amigos, y vamos nosotros con esta transmisión en vivo y en directo, así que por ahí Manolo capturando siempre a las mejores figuras que representan a estos queridos amigos. Bueno, y por ahí todavía vemos personas de todas las edades ingresando al mismo templo pues de la Virgen, donde está ubicado más bien la Virgen de la Candelaria, y ellos saludándole con todo ese fervor y quizás algunas plegarias que le tienen, ¿no?, a la Virgencita de la Candelaria. Todos acá emocionados, todos conmovidos, con toda la alegría que se siente, que se vive aquí en la ciudad de Puno. Las autoridades también ingresan, pero ahora viene un hermoso carnaval, un conjunto que también ha sido ganador